Hola, me encuentro aquí trabajando en la reparación de un amplificador Sansui AU717. Bastante apenado porque he encontrado que este equipo ha sido sometido a una reparación o pseudo restauración anterior y han tenido muy poco cuidado y ha habido muchos daños que se han provocado en el circuito, en la estructura en general de la máquina y muchos de estos son irreversibles. Y la verdad es una pena porque estas máquinas que están hechas con una calidad que hoy en día ya es imposible encontrar así a simple vista o no ya los fabricantes no acostumbran a utilizar este nivel de calidad para sus productos y que por un mal servicio termine arruinado, termine dañado o termine con secuelas después de un servicio. Y aquí se ha presentado un problema de ruidos al que he podido rastrear y encontrar que este ruido viene por crosstalk, cruce de señales a través del switch de selección, que ya lo extraje de la máquina y lo tengo aquí, es selector de entrada y selector de grabación. Ya lo extraje del circuito y bueno, me doy con la sorpresa de que estas partes ya han sido desarmadas, probablemente intentando limpiarlas, intentando eh, recuperar sus funciones, pero de una manera muy agresiva. Se puede apreciar que este switch por el donde pasan las señales de entrada, fono, aux, auxiliar, tuner, ¿no? Un sintonizador y las señales de grabación, pues todas esas señales delicadas pasan a través de estos switches. Y bueno, estos switches son piezas mecánicas, electromecánicas que son de bastante precisión, pero han sido desarmadas con muy poco cuidado y se ve que se han maltratado demasiado en el momento que los han desarmado y están pues llenos de huellas de haber sido sometidos a un esfuerzo grande para abrirlos. Han roto un poco el sustrato donde se sostienen los contactos e incluso han llegado a doblar la caja metálica, ¿no? Del mismo que es el cuerpo de estos switches. Está doblada, está deformada porque han hecho demasiada fuerza. Miren aquí, han hecho demasiada fuerza para poder abrirlos. Y bueno, no sé todavía qué voy a encontrar adentro porque las señales que llegan aquí y se seleccionan a través de estos switches están prácticamente saltando de un lado a otro sin control y es por eso que se está infiltrando una señal que viene de los indicadores luminosos, de los indicadores LEDs, que se está filtrando a las líneas de audio y está provocando un ruido bastante notorio, ¿no? Vamos a desarmarlo y ver en qué consiste pues el tratamiento anterior. Aquí vemos que ha habido bastante forcejeo con unas pinzas, unos alicates para poder sacar las llaves. Por favor, me gustaría que las personas que les gusta, que les apasiona hacer estos trabajos y que se están dedicando a ello, siempre tengan a la mano las herramientas adecuadas para poderlo hacer correctamente.
Aquí veo que han forcejeado con unas pinzas, con herramientas que realmente están improvisadas, ¿no? Nunca está de más tener las herramientas adecuadas para poder hacer todo con el mínimo esfuerzo y con el mínimo daño también a las partes que se van a trabajar, ¿no? En este caso, no, tener una llave de la medida correcta evitaría todos estos arañazos, todos estos daños que se producen al forcejear. Vamos a desarmar los contactos para ver qué encontramos dentro. Bien, ya he retirado el switch de la base principal y he abierto los contactos, ¿no? Separado el sustrato que contiene los contactos, y aquí vemos el mantenimiento, entre comillas, que han intentado hacer. Se puede apreciar aquí claramente que hay huellas de lijado, y si apreciamos el metal de los contactos está completamente raspado, completamente rayado. Esto porque esto ha sido hecho con una lija, pero han tenido tan poco cuidado al hacerlo que han dejado los arañazos. Es una lija gruesa, y también han dejado los residuos del mismo lijado sobre todo el sustrato. Es decir, el polvo metálico que ha salido del lijado está regado aquí, lo que probablemente está provocando estos puentes por los cuales se infiltran las señales de un canal a otro, y bueno, señales que no son audio que se terminan metiendo en las etapas de audio, ¿no? Este trabajo es espantoso. Estos switches normalmente están hechos de aleaciones que contienen metales especiales, y generalmente el último recubrimiento suele contener oro, gracias a que este metal es inmune a la corrosión ambiental, a la salinidad del aire que pudiera haber, a la humedad, ¿no? Al paso del tiempo. Entonces siempre hay un recubrimiento con una aleación de oro para este tipo de switches. Obviamente, al ser un metal costoso, el recubrimiento es bastante delgado, bastante fino. Entonces, limpiar estos contactos de esta manera tan brutal, de hecho, se ha llevado buena parte de ese recubrimiento. Ahora estos contactos han quedado desprotegidos. Si bien es cierto, al momento que lo han limpiado, que han hecho este trabajo, los contactos empiezan a funcionar en poco tiempo. El ambiente, la humedad ambiental, los elementos van a hacer que se oxide rápidamente, porque están expuestos a aquellos metales que son parte de su estructura, que no necesariamente tienen esta resistencia a la humedad, esa resistencia al ambiente. Le falta la capa protectora, que vendría a ser la capa que normalmente es de oro, ¿no? Que es el material que es más inerte ante estas reacciones químicas de oxidación, etcétera. Y vemos también que lo peor que han podido hacer es no solamente lijarlos, sino dejarlos, los restos de metal lijados sobre el sustrato. Entonces esto jamás se debe hacer. Este switch como tal, ya no se fabrican estos switches, y específicamente de este modelo, con esta geometría, con esta forma, es prácticamente imposible de conseguir así de simple hoy en día. No es posible. Entonces, si este switch se llega a destruir por completo, no va a haber forma de recuperarlo. La única forma va a ser sacándoselo a otra máquina idéntica, pero nadie va a sacrificar una máquina funcionando para salvar a otra. Entonces esto es de verdad que es
es es una cosa que no, inconcebible, no debería suceder. En todo caso, para los que tienen problemas realmente serios con los switches, ¿no? El consejo para empezar es: nunca se debe utilizar elementos abrasivos. Nunca debe utilizarse una lija o algún elemento que provoque desgaste del metal. Muchas veces estos switches se ennegrecen por completo por efecto de los años, de la humedad, del paso del tiempo. Pero esto es superficial, porque como el switch está hecho con una aleación que contiene oro encima, ninguna de estas pigmentaciones tienen que ver con una reacción química con el metal. El metal el oro es inerte, no se va a oxidar, no ha cambiado, no va a cambiar de manera importante su estructura. O sea, una limpieza profunda va a bastar, ¿no? Entonces no es necesario lijar, no es necesario agredir el metal, ¿no? Estos contactos manejan señales tan pequeñas, tan finas, tan delicadas que sería de verdad perjudicial eh, incluso crear estas irregularidades, estas protuberancias que no van a permitir que el contacto sea perfecto. Menos emplear ningún elemento de limpieza que deje residuo alguno, ¿no? ¿Por qué? Porque estos residuos van a quedar entre los pequeños espacios que hay entre contacto y contacto, pueden ser suficientes para crear puentes, ¿no? También usar indiscriminadamente los limpiacontactos aquí es perjudicial. Esta base donde están sostenidos los contactos es una base hecha de cartón baquelizado. Esto de aquí es cartón. Se ve como plástico, pero es un cartón el cual ha sido embebido en una resina que se le conoce como baquelita, pero es un cartón. Incluso si uno lo ve por el costadito, por el filo, ¿no? Se ve que tiene una textura, una forma como de cartón. Es más, se puede notar aquí en el otro switch al que se les ha roto un pedacito del sustrato, que tiene esta forma como fibrosa. ¿Por qué? Porque es cartón, es un cartón, sino que lo han empapado, lo han embebido en esta resina líquida, que al momento de solidificarse pues le ha dado una superficie plastificada, pero el interior sigue siendo fibroso. Entonces cuando uno aplica un limpiacontacto, cuando aplica algún líquido sin mayor cuidado, este se va a meter entre las fibras y se va a recargar estas fibras de ese líquido, ¿no? Y se puede quedar químicamente alterado y conductivo al final, ¿no? Porque hay muchos limpiacontactos que dejan residuos lubricantes, y ese lubricante puede terminar haciendo de puente de cortocircuitante, ¿no? Los limpiacontactos que dejan residuos aceitosos no están hechos para este tipo de contactos, sino para contactos de alto voltaje, ¿no? Entonces no son precisamente aislantes o dieléctricos. Incluso los limpiacontactos que no dejan residuos también pueden embeberse aquí. Y ¿qué es lo que puede suceder? Que al tratar de limpiar únicamente con estos líquidos, todos estos residuos, todo este polvo, toda esta suciedad que está aquí se va a disolver y va a utilizar ese líquido como vehículo para entrar en las fibras. Y una vez que entre en las fibras con todos esos residuos, el líquido puede evaporarse, pero todas estas partículas que están aquí van a estar introducidas en el sustrato. Un sustrato que esperamos nosotros que sea lo más aislante posible para señales tan delicadas. Entonces va a perder esa propiedad, va a perder su capacidad de aislar, de separar las señales. Y al final esta separación que hay de los pines, ¿no? Se va a ver afectada por ese entrecruzamiento. Entonces
cuando se haga un mantenimiento de estos switches tiene que hacerse con mucho cuidado. No hay que abusar de los limpiacontactos, no hay que abusar físicamente de la estructura, no hay que abusar físicamente de los contactos en sí. Si llegan a intervenir internamente, porque alteran la capa del recubrimiento anticorrosión que puede tener, y al final lo dejan expuesto a que en un corto plazo vuelvan a fallar. Y si se llega a intervenir adecuadamente aún, hay que dejar cero residuos durante la intervención. Esto tiene que estar impecable para que cuando se rearme lo único que tengamos sean los contactos aislados por su substrato y movidos mecánicamente por el eje. Hay que ser muy cuidadoso cuando se trata de hacer mantenimientos y restauraciones de estos equipos vintage. Estos componentes no se consiguen más. No va a haber forma de restituirlos si se pierden por completo. Hay que tratar con responsabilidad este tipo de equipos porque sencillamente son irrepetibles. Gracias.